Bueno, ¿quién no sueña con tener carro propio, con tener casa propia? A veces los sistemas de crédito pues como que no nos satisfacen o no se adecúan, digamos, a nuestras necesidades. Y cada vez también van apareciendo y vamos aprendiendo como de nuevos sistemas. Uno de ellos es el que nos ocupa hoy, que es el leasing. Pues aquí está el experto, aquí está quien nos va a despejar muchas dudas, qué es este sistema, para qué se usa y qué ventaja representa frente a otros. Él es Giovanni Montoya Aldaue. Aldaue. Bienvenido, Giovanni, muchas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes por su invitación, qué rico estar aquí. ¿Cómo funciona la figura de leasing? Bueno, hay diversas modalidades de leasing, pero la más extendida es el leasing financiero. ¿Cómo es esto? Básicamente, tú decides adquirir un bien. Vas a donde una entidad, una sociedad de leasing, un banco, y esta entidad compra el bien a nombre de ella, pero te la arrienda. Y tú vas pagando unos cánones de arrendamiento por un tiempo determinado. Al término de ese tiempo tienes la posibilidad de adquirir ese bien con un porcentaje que es fijado desde el principio. Durante el tiempo que estás pagando el arrendamiento, el bien no figura a tu nombre, es de la entidad que le... Es del banco. Es del banco, la entidad que hizo la financiación. ¿Eso a nivel de impuestos es bueno para quien saca el leasing? Claro, por supuesto, tiene dos ventajas grandes. Una, de un lado tiene un beneficio porque no aparece ese bien como parte de tu patrimonio. Si tienes un patrimonio muy elevado y ese bien pudiera ponerte a tributar sobre el patrimonio, pues allí te libras de ese problema. Y lo segundo es que dada cierta normatividad y ciertas condiciones, puedes descontarte de tu base de impuestos el tema de los arrendamientos que estás pagando. Eso lo puedes hacer después de determinado tiempo y te va a dar una ventaja porque simplemente vas a pagar menos impuestos. Pero es más caro que, digamos, yo pedir un crédito directamente. Si hablamos, por ejemplo, de cuotas y de interés y de cómo se va abonando, digamos, al capital, ¿el leasing resulta más costoso que los sistemas que tradicionalmente conocemos? A ver, si miramos la tasa solamente, normalmente la tasa de leasing es un poquitico más grande que la tasa de crédito, por ejemplo, hipotecario normalmente. Pero tienes que tener en cuenta que si tienes el beneficio tributario, entonces, aunque la tasa sea un poquitico más alta, el pagar menos impuestos te deja más dinero en tu bolsillo, te deja más dinero en caja y eso se descuenta de ese costo. O sea que en última instancia puede resultar, claro, hasta más barato. Digamos que para alguien que está enredado, está en medio de un divorcio, de una disolución de una sociedad, donde uno dice, es que yo no quiero que mi carro o que mi casa se me vaya, digamos, en esto. ¿Sería conveniente hacerlo así? O sea, el hecho de que el carro esté a nombre o el bien esté a nombre de un banco y no al mío, protege, digamos, el bien en la eventualidad de una separación, sea conyugal o una separación de empresa. Claro, por supuesto, protege porque no hace parte de tu patrimonio para ningún efecto legal. Es propiedad del banco y tú simplemente estás pagando un arrendamiento sobre él, o sea que técnicamente figura como un gasto a tu nombre. ¿Es muy difícil acceder a un leasing? Supremamente sencillo, tan fácil como hacer un crédito. Simplemente hay que solicitar esa asesoría y puedes acceder al leasing tan fácil como se hace un crédito común y corriente. Y además, lo contrario a lo que mucha gente piensa, es un servicio asequible para cualquier estrato socioeconómico. Sí. Por ejemplo, en el caso de vivienda, se financia vivienda desde 50 millones de pesos. O sea que es muy barato. Claro, Sandra tiene preguntas también y el Facebook está abierto como siempre. Sí, Facebook ya está abierto entonces para todas las inquietudes, la línea telefónica también 232-5167 y yo sí quería aprovechar con nuestro asesor porque precisamente en Noticias veía que ya está aprobado, digamos, yo no sé si es una ley, porque no conozco muy bien, que ya quienes accedan a un crédito pueden pagarlo inmediatamente. La figura del leasing también abarca esta figura, o sea, si tengo por decir dentro de un mes con qué pagar, ¿se puede pagar? Claro que sí se puede pagar, pero tienes un inconveniente que la ley no cobijó y que no puede cobijar, y es que si lo haces antes de los 5 años pierdes el beneficio tributario. Es decir, no puedes disponer de ese beneficio tributario. Pero el tema de la ley que hoy pasa a sanción presidencial es bien interesante, porque en Colombia muchas personas pagan sus créditos antes de tiempo y hasta hoy eso era un problema, porque si yo iba a pagar antes de tiempo me cobraban una sanción, me cobraban una multa, un tema sobre intereses, mejor dicho, era mejor no pagar. Resulta hasta más beneficiado el castigaban el pago anticipado. A partir de hoy no se podrá hacer eso, a partir del momento pues en que entre ya en vigencia el
la ley por sanción presidencial y publicación en la Gaceta, eso ya no se va a poder hacer. Es decir, vamos a poder pagar antes de tiempo créditos por debajo de, creo que la cuantía es como de 500 Pero los millones de que se pesos. saquen a partir de hoy, o sea, O los eso no créditos ya. es los anteriores, O los que ya no corrija los tengan. anteriores, También, los claro, anteriores. por supuesto. Está Claro. pensando en pagar uno. Puedes pagar, y paga los míos también, por favor. Los míos sí es que le está sobrando. Con el tema del leasing, alguien me decía que es la posibilidad, por ejemplo, en el tema de carros, al que le gusten los carros, de tener carros de último modelo siempre. O sea, actualiza el modelo porque es como el carro no es mío, sino del banco. Porque es la ventaja, digamos, para quien va a estar renovando, digamos, los bienes, el leasing. Digamos que allí hay que hacer una precisión. Hay dos clases de leasing de vehículo. El leasing de vehículo productivo, ese que se utiliza para las empresas. Las empresas hacen un leasing que se llama operativo. ¿Qué es operativo? ¿Se acuerdan que al principio les dije que al final uno podía adquirir el bien con un porcentaje que había sido pactado desde el principio? En el operativo no existe esa posibilidad. Es decir, usted paga por determinado tiempo y al término de eso el bien queda de la entidad financiera, no pasa a ser suyo. Pero eso es muy útil, por ejemplo, con un computador o con un carro, como me lo estás planteando, porque los carros y los computadores pierden el modelo, se deprecian muy rápido y todo lo demás. Entonces uno lo que hace es que está pagando, accediendo a un beneficio tributario y cuando quiera lo cambia, Eso para el leasing operativo. Pero yo pago y el carro no queda mío No, y eso no no se queda- me convierte en capital ni nada. Eso es No como se si fuera un arriendo. Es como si fuera un arriendo, pero fíjate que eso se hace fundamentalmente buscando el beneficio tributario y la posibilidad, como lo dijiste ahorita, de actualizarlo. Tú terminas de pagar y dices, listo, no tienes que ponerte a vender nada de esas cosas. Dices, listo, yo quiero otro carro y sigues pagando ya otro carro nuevo, sigues pagando un computador nuevo. Y las cuotas entonces de este tipo, por ejemplo, de figuras son muy altas. No, son normales, es básicamente la misma cuota de un crédito ligeramente más grande. Entonces uno es, nos decías que hay dos utilidades básicamente, cuando es operativo y la otra es... El leasing financiero, el tradicional, pues, que vas pagando y al final tienes la opción de compra. Eso es lo que lo hace el leasing financiero. Es como la persona que paga un arrendamiento, pero al final de pagar el arrendamiento, paga una cuota ligeramente más grande y el bien pasa a ser propio. Estas tasas o el interés que se pacta es digamos, estable. el mismo Eso para va con lo que cuotas dure el fijas, ¿o leasing. cómo Digamos, yo hago es? un contrato de leasing por 2 años para un carro. No me sube mes a mes, o sea, es el mismo siempre. Es el mismo siempre, Y es estable. como los bienes o los carros en este caso se evalúan, eso no es sino sacarlos de la concesionaria Pierden para que 10 ya millones. cuesten menos. Sí. ¿Cómo se maneja, digamos, el tema de la devaluación del carro? O sea, ya cuando pasan 2 años tú dices, pagué un arriendo cada mes por el carro y luego tengo la opción de quedarme yo con él pagando un porcentaje. ¿Se tiene en cuenta el tema de la devaluación del carro o desde un principio se valora el carro por lo que vale? O sea, un carro 2012 vale 60 millones, entonces por esos 60 millones paga usted el porcentaje, o por los 40 que puede costar en 2 años. No, sobre los 60, porque el acuerdo de la cuota que vas a pagar se hace al principio, se hace al inicio del proyecto. Entonces tú dices, voy a pagar el 1%. Listo, entonces sobre ese carro de 60 millones estarías pagando 600.000 pesos y el carro pasaría a ser tuyo. O sea que eso es básicamente bueno ¿para quién? Para los que tienen que tributar, para los que presentan El que tenga plata. impuestos y todo lo demás. Para el que tenga plata. Para el que tenga El mucha que tenga platica, plata. ¿cierto? Una buena figura. Es muy bueno para las empresas y para las microempresas y pequeñas empresas, pymes, es también muy bueno porque como ellas de entrada tienen que tributar por ser empresas, es muy bueno para mantener actualizada toda su plataforma tecnológica. Es excelente el producto para empresas. Para una empresa de transportes también, porque es Uy, que una empresa claro. de transportes entonces Claro. mantendría renovado Y todo su... Pues piensa en algo, Ajá. los aviones de Avianca, por ejemplo, ninguno es propio. Ah, sí, todo Todos está son por leasing. leasing. Claro. Ah, pero es que ellos tienen plata. Pero, pero en el tema, por ejemplo, de los impuestos, y como cada vez se están volviendo más estrictos en el cumplimiento de impuestos, pues y ya anunciaron medidas también muy drásticas con el tema de evasión, con el tema de la no declaración. Es una figura absolutamente legal y que no va a acarrear ningún tipo, digamos, de inconveniente, porque, es que usted me está evadiendo impuestos porque tiene carro, pero como lo tiene por leasing, le está Claro. tributando menos, no hay riesgo. No hay ningún problema. De hecho, había un problema normativo. El año pasado le habían quitado el beneficio de poderse descontar la totalidad
del canon. El canon tiene dos componentes, como si fuera un crédito, una parte que es la cuota y otra parte que es el componente financiero, los intereses. Ajá. Entonces había una norma que decía que uno no se podía descontar sino los intereses, como si fuera un crédito común y corriente. Ahora nuevamente se derogó esa norma y nuevamente te puedes descontar la totalidad de la cuota. Con eso lo que estoy significando es que el tema es totalmente legal, ha sido mirado por el gobierno, ha sido revisado, se utiliza como estímulo para el mercado inmobiliario, se ha utilizado como estímulo para el mercado automotriz, o sea que es un tema no solo de moda, sino que es un tema práctico, es un tema legal, es un tema totalmente transparente ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales y de alguna manera pues es totalmente recomendable. Vamos a los requisitos. Yo quiero sacar un leasing para automóvil, por decirte. ¿Cuáles son los papeles que debo adjuntar? Exactamente los mismos que para un crédito. Pero te vas a quitar de encima un problema y es que, por ejemplo, la entidad de leasing te hace absolutamente toda la revisión de documentos, te hace todo el tema de matrícula, tú te olvidas de absolutamente todo. No tienes que pagar ni matrícula ni nada de eso. Nada de eso todo y tienes la posibilidad también de financiar hasta el 100% del vehículo, incluido IVAs y todo lo demás. Como si es un carro, por ejemplo, y me llega una fotomulta, ¿la fotomulta es del banco o es mía? Es tuya. Es tuya. Lamentablemente es tuya. Es mía, ay, sí. Es tuya. Y cuando Socios, es... pero no hasta allá. ¿Sí? Ay, no, es que yo voy a tener que sacar carnet de puntos en serio en el tránsito. Ay, María, me llegó otra. Otra. Ay, ¿De la misma calle? Ah, no. De otra distinta. No, mija, lo que usted no necesita es pase. Consígase a alguien que la lleve. Bueno, no, entonces en ese caso, pues, una infracción o algo llega a esto. Si hubiera una deuda, digamos, y a alguien le van a embargar los bienes, ¿cierto? Y yo tengo algunos bienes por leasing, me pueden embargar todo menos los que tengo por leasing. Claro, los que están por leasing, al no ser tuyos, son inembargables. O sea, tú tienes el derecho de uso y disfrute sobre ellos, pero no son tuyos y por lo tanto no pueden ser embargados. O sea, que tiene muchas Tiene ventajas. ventajas En realidad uno piensa que es más caro, entonces no, pero hay que analizar como todos estos puntos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. El tema muy interesante. ¿Recomiendas este sistema entonces? Lo recomiendo ampliamente, hay que conocerlo a fondo y asesorarse, pero es altamente recomendable. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, Giovanni, te tenemos que volver a invitar ya así para que nos enseñes de créditos y de todas esas cosas, porque hablas como uno entiende. Y eso es maravilloso, ¿cierto? Es que no entiendo. Muchas gracias. Mire todo lo que nos falta, opciones para comprar en tecnología. Sí. Buenísimo el tema. ¿Cómo dejar de fumar con medicina bioenergética? Máximo Zuleta. Hamburguesas. Hamburguesas. Ana Lucía Domínguez. Jorge Cárdenas. Jorge Cárdenas. No, y mucho más de programa, así que no se muevan. 232-51567, nuestra línea telefónica. Nos encuentran por Facebook también como programa Las Tres. Gracias. Mientras tanto, vamos con más temas.